Entonces, el tema se trata de esto, ¿no? De la carta que escribió Bahá'u'lláh al zar de Rusia, allá en el siglo XIX, ¿no? El zar de Rusia que se llama Alejandro II. Pero antes de ver la carta en sí o la parte de la carta que vamos a estudiar, pues recordemos que cuando Bahá'u'lláh escribe esas cartas, estaba entre Edirne y Acca. Edirne o Adrianópolis es una ciudad que actualmente queda en Turquía, ¿no? En ese tiempo también era parte del Imperio Romano en Turquía. Y Acca, que era una ciudad prisión a donde mandaron finalmente a Bahá'u'lláh, es la foto que estamos viendo, ¿no? Era una ciudad prisión donde mandaban a los delincuentes, a los muy peligrosos, ¿no? Allá los mandaban y a Bahá'u'lláh también lo incluyen en ese, entre toda esa gente peligrosa, ¿no? Pues por cierto, sí era peligroso para todos los gobiernos del mundo, ¿no? No solo los otomanos. Ya vamos a ver que Bahá'u'lláh los amonestó a todos ellos, ¿no? Entonces Bahá'u'lláh escribe, ¿no? Desde Edirne y desde Acca, escribe cartas, tablas a los gobernantes del mundo para anunciar que ya estaba aquí, ¿no? Su llegada como prometido de todas las épocas y para lo que ha venido, ¿no? Para establecer paz y seguridad en el mundo. Y lo que llama él la más grande paz. Invita a todos los gobernantes del mundo para que se unan a la causa de Bahá'u'lláh, a la causa de la más grande paz, ¿no? Esta es una forma de verlo, ¿no? El diseño de Bahá'u'lláh para el futuro de la humanidad se llama la más grande paz. Así le puso, ¿no? Ese nombre le puso. Pero para mientras lo metieron a él preso, ¿no? Al príncipe de la paz lo metieron preso en la más grande prisión, que es la figura que están viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, desde Edirne y desde Acá, donde están viendo en la foto, él escribió cartas a los diferentes emperadores, zares, kaiser, a los reyes, cada quien lo llama de diferente manera, emperadores. Entonces, escribió cartas a los más poderosos, cartas individualizadas, ¿no? Y a los demás en conjunto, ¿no? En conjunto a los gobernantes del mundo en general. Pero todos esos gobernantes, Napoleón, el zar de Rusia, Kaiser de Alemania, el rey de Persia, del Imperio Otomano, de todos ellos casi nadie le hizo caso. Solo una reina, la reina Victoria, que no es que se haya sometido a la fe de Bahá'u'lláh, para nada, ¿no? Sino que fue cortés con Bahá'u'lláh. Más o menos dijo, si este mensaje es de Dios, prevalecerá. Si no es de Dios, pues tampoco va a dañar a nadie, ¿no? O sea, reconoció que este era un mensaje positivo, ¿no? Y no fue grosera con ese mensaje. Los demás o fueron groseros o fueron indiferentes, ¿no? O simplemente no se sabe qué contestaron. Y todos, perdón. Ok, entonces continuamos. Bienvenida, Johanny. Entonces, aquí estamos diciendo de que Bahá'u'lláh en el siglo XIX, ¿no? O sea,
siglo XIX, es en el año 1860, 70, 80, 90, ¿no? Él estaba como prisionero del gobierno otomano. Gobierno otomano es donde hoy es Turquía, ¿no? Pero era un imperio grande. Entonces, desde la prisión, que es donde están viendo en la pantalla, que es más o menos, ahorita está dentro de la jurisdicción del país que se llama Israel, ¿no? Pero en ese tiempo no era Israel, en ese tiempo era parte del Imperio Otomano. Entonces a Bahá'u'lláh lo habían mandado preso, ¿no? En ese lugar que están viendo en la pantalla. Y desde ahí envió cartas a los diferentes gobernantes del mundo, pero ningún gobernante le hizo caso, solo algunos fueron indiferentes, algunos fueron groseros con él, pero la única gobernante, reina, digamos, la reina Victoria, fue la única que dio una respuesta cortés a Bahá'u'lláh. Todos los demás o no contestaron o simplemente fueron groseros, ¿no? Entonces, Bahá'u'lláh es en una prisión, es preso como príncipe de paz, ¿no? Entonces, desde ahí envía sus cartas a los gobernantes del mundo, al pedazo de gobernante, ¿no? Como Napoleón III, como Zar Alejandro II, es decir, grandes, poderosos personalidades. Un prisionero les envía cartas como que ellos son sus vasallos. Es decir, este es uno de los milagros, ¿no?, de Bahá'u'lláh, es decir, cómo un prisionero del gobierno otomano escribe una carta a los poderosos gobernantes del mundo, como que un verdadero rey está escribiendo a sus vasallos. Ahora, ustedes están viendo, este es donde radicaba Bahá'u'lláh como príncipe de paz, ¿no? En una cárcel, en una prisión. Era una ciudad prisión. O sea, era una ciudad acá que toda la ciudad estaba hecha como prisión. Una ciudad bastante fea y maloliente, ¿no? Ahí mandaron a Bahá'u'lláh. Ese es donde vivía el príncipe de la paz, ¿no? Bahá'u'lláh, el rey de reyes. Y aquí es donde vivían sus los reyes terrenales, ¿no? Este es el palacio de los zares de Rusia, ¿no? Bueno, yo busqué en internet, no sé en qué momento vivían aquí, en qué momento vivían en este otro, que era el palacio de invierno, ¿no?, de los zares de Rusia. Entonces viene Bahá'u'lláh y en ese momento el que gobernaba Rusia era este señor, el zar Alejandro II, que nació en 1818 y murió en 1881, bastante cerca a los años de nacimiento y fallecimiento de Bahá'u'lláh, ¿no? Pero este zar Alejandro II gobernó, o sea, fue el zar de Rusia entre 1855 y 1881. También bastante cerca del ministerio de Bahá'u'lláh. Vamos a ver, doña Edith, bienvenida. Marco Tulio. Ok, entonces continuamos. Bienvenidos los amigos. Walter quiere hacer una pregunta. Purush. ¿Quién quiere hacer pregunta? Walter ha levantado la mano. Por avisar, yo estoy viendo otras pantallas. Adelante, Walter, ¿iba a decir algo? Sí, si pudieras explicar, si Bahá'u'lláh estaba en prisión, ¿de qué manera él hacía llegar las cartas a estos reyes, al zar, a todos los que
que escribió en su época. ¿Cómo lo hacía? Sí, o sea, yo conozco 2 o 3 casos, ¿no? Por ejemplo, para llegar su carta al rey de Persia, un joven llamado Badí tuvo que llevar esa carta y ser martirizado. O sea, la paga, el premio fue llevar la carta y ser martirizado, ¿no? Pero en el caso de Francia, de otros países, como ellos tenían consulado, ¿no? Entonces la carta se lo entregaban al cónsul, ¿no? Para que el cónsul se hiciera cargo de la carta, de su traducción, porque las cartas están escritas en árabe, ¿no? Entonces ser traducido al idioma francés, ruso, qué sé yo, ¿no? Según el caso, inglés, y que se lo hicieran llegar a los gobiernos respectivos o al rey respectivo, ¿no? Entonces, más o menos, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Ahora, el zar, cuya foto están viendo ahorita, el zar de Rusia, este señor, llega al poder en 1855, más o menos cuando comienza la misión de Bahá'u'lláh también, y gobierna hasta 1881. Pero este zar, Alejandro II, cuando sube al trono de Rusia, sube al poder en Rusia, cuando muere su padre, que era el zar anterior, ¿no? Y en ese tiempo coincide con que Rusia estaba en guerra. O sea, la última obra de su padre fue ir a la guerra Rusia contra los otomanos, precisamente, ¿no? Entonces, en una guerra que se llamó Guerra de Crimea, ya lo vamos a describir más adelante, o brevemente, no un resumen de qué es la Guerra de Crimea. Pero lo interesante es que cuando este zar, Alejandro II, sube al poder, su país estaba en guerra, estaba perdiendo la guerra de Crimea contra los otomanos, franceses y otros, ¿no? Entonces Rusia quería expandirse y se va a la guerra que se llama Guerra de Crimea, pero pierde la guerra, ¿no? Y en eso también muere el zar, que era el padre de este zar, ¿no? Entonces, de esa manera, el zar Alejandro II llega al poder, pero llega al poder con su primer trofeo, que era perder una guerra, ¿no? Una derrota muy dolorosa para los rusos y muy especialmente para este zar Alejandro II, que llega al poder con su primer premio, ¿no? Con su primer trofeo, que era perder esa guerra, ¿no? Entonces, la guerra de Crimea, brevemente, ¿no? Yo tampoco soy muy experto en la historia para, digamos, saber estos datos, ¿no? Hice una investigación y es una guerra que ocurrió entre 1853 y 1856, o sea, más o menos 3, 4 años, ¿no? Dependiendo de en qué mes comenzó y terminó. Entonces coincide con la llegada al poder de este zar, Alejandro II, pero el que lo inició fue su padre, ¿no? El otro zar, el zar anterior. Entonces era una guerra entre Rusia, solito, y al otro lado estaban los otomanos, Francia, el Reino Unido y uno de los reinos, el reino de Cerdeña, que creo que es ahí por Italia. Entonces Rusia quería expandirse, buscaba expandirse. Y los otomanos estaban en crisis, los otomanos estaban atravesando el final de su imperio, ¿no? Entonces buscaban
no desaparecer, porque Rusia tal vez iba a atacarles para quitarles algún tipo de territorio, entre ellas no querían desaparecer. Y Napoleón III en Francia, pues no quería permitir que un rival como Rusia creciera demasiado, ¿no? Porque era peligroso. Entonces se juntan una serie de cosas y entonces sucede esa guerra de Crimea, que al final Rusia pierde. Por ejemplo, Napoleón hipócritamente entró a esa guerra. Oigan bien lo que el pretexto de Napoleón para entrar a esa guerra. Dice que Napoleón dijo que le había conmovido el llanto de los oprimidos, es decir, quería ir a defender a los oprimidos, que a los que Rusia, por ejemplo, estaba oprimiendo en el Mar Negro, ¿no? En la península de Crimea. Es decir, eso era el pretexto de Napoleón, pero en realidad lo que no quería Napoleón III era que creciera un rival formidable como era Rusia, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que no querían era permitir que Rusia tuviera control en el área y creciera. Bueno, esto es más o menos solamente un pequeño resumen de la guerra que había perdido el padre de Alejandro II, justamente cuando él estaba accediendo al poder. O sea, coincidió con que el zar anterior moría y su hijo Alejandro II estaba subiendo al poder. Entonces, es lógico, ¿no? Estamos hablando de la época de guerras y rumores de guerras, ¿no? Es decir, el siglo XIX. Era época de bastantes guerras, ¿no? Siglo XIX y XX, ¿no? En esa época. Entonces, se imaginarán ustedes un zar ruso del siglo XIX y acaba de perder una guerra y es Rusia. Entonces, ¿cuál sería el anhelo de él? Lo que no le dejaba dormir. Volver a pelear contra los otomanos y vengar, ¿no? la derrota anterior. Es lógico, ¿no? Entonces es lógico que el zar ruso, Alejandro II, rezara día y noche pidiendo a Dios la venganza de Rusia, ¿no? Vengar la derrota anterior en la guerra de Crimea. No dormía pensando en este asunto. Entonces se lanzó, por fin, se lanzó en la época de los 1860 y algo, se lanzó a la guerra contra los otomanos. Y probablemente en medio de esa guerra, ¿no? En medio de esa guerra, o un poco antes, llega la carta de Bahá'u'lláh hacia él, ¿no? Llega la carta de Bahá'u'lláh, la tabla de Bahá'u'lláh al zar ruso Alejandro II, ¿no? Coincide. ¿Qué dice en esa tabla? Vamos a leer parte de esa tabla, si nos hace el favor, Guillermo. Muy bien. Oh zar de Rusia, inclina tus oídos a la voz de Dios, el Rey, el Santo, y vuélvete hacia el paraíso, el sitio donde habita aquel que en medio del concurso de lo alto lleva los títulos más excelsos, y quien en el reino de la creación es llamado por el nombre de Dios, el refulgente, el todo glorioso. Cuida de que tu deseo no te impida volverte hacia el rostro de tu Señor, el compasivo, el más misericordioso, Bahá'u'lláh al zar Alejandro II. Bueno, aquí
es es como una introducción, ¿no? Normal de las cartas de Baha'u'lláh a un emperador, a un gobernante, ¿no? Le llama la atención, le dice de qué se trata y le llama la atención a que no vaya a descuidar, ¿no? La seriedad de esta carta, ¿no? Es como que un rey de reyes está llamándole la atención a sus vasallos, ¿no? De que no vayan a desatender, ¿no? Dejar de atender lo que Dios les está diciendo, ¿no? A través de Baha'u'lláh, obviamente, ¿no? Entonces, sin comentarios. Ahora, la segunda parte de esta carta es lo que nos llama la atención y es el punto principal de la anécdota de esta reunión. Si nos hace el favor de leer, Guillermo, y ponen atención a las partes en rojo, ¿no? Adelante. Oh zar de Rusia, inclina tus oídos a la voz de Dios, el Perdón, Rey. perdón. No lo pasé. No lo... Ahí, Ya. hoy sí, sí. Nos ciertamente hemos oído aquello que suplicaste a tu Señor, mientras guardabas comunión en secreto con Él. Por tanto, sopló la brisa de mi bondad y se encrespó el mar de mi misericordia. Y te respondimos en verdad. Tu Señor es ciertamente el omnisciente, el sapientísimo. Mientras estaba encadenado y con grillos en la prisión, uno de tus ministros me brindó su ayuda. Por ello, Dios ha ordenado para ti una posición que el conocimiento de nadie puede comprender, salvo su conocimiento. Cuidado, no sea que pierdas tan sublime posición. Es interesante. Aquí, en la primera parte de este párrafo, Baha'u'lláh le dice al zar de Rusia que tú entraste a comulgar con Dios y suplicar algo, pidiendo algo a tu Señor. ¿Cómo sabe Baha'u'lláh eso, no? Salvo que tenga acceso al otro mundo, ¿no? Al conocimiento de Dios, ¿no? Inspiración. Entonces, le está diciendo que tú entraste a comulgar, a suplicar algo a Dios. Pero más abajo dice, y te respondimos en verdad. Te respondimos en verdad. Ahí quiere decir que sí, o sea, lo que tú pediste, te lo vamos a dar. Te lo vamos a conceder. ¿Pero por qué? Porque cuando yo estaba allá en Irán, en el Siachen, en la prisión, y me liberaron, bueno, yo lo estoy, digamos, detallando un poco más de lo que Baha'u'lláh dice en esa carta. Cuando Baha'u'lláh estuvo en Irán, estuvo en prisión, lo liberan de la prisión con tal de que abandone el país, es decir, con la condición de que vaya al exilio. Entonces, el cónsul del gobierno ruso se acerca a Baha'u'lláh y le ofrece asilo, le ofrece su país como un posible destino. Baha'u'lláh agradece y le dice que no. Pero en esta carta le está diciendo al zar de Rusia, ok, gracias a tu gobierno por haberme ofrecido esa salida, ¿no? Ese asilo. Y por eso es que yo te estoy concediendo lo que tú solicitaste en tu súplica cuando estabas comulgando con Dios.
por esa razón, por la ayuda que me dio tu cónsul en ese momento. Es como un premio, ¿no? Vale, vamos a terminar de leer. Cuida que tu soberanía no te aparte de aquel que es el soberano supremo. Él ciertamente ha llegado con su reino, y todos los átomos claman en alta voz: mirad, ha llegado el Señor en su gran majestad. Aquel que es el Padre ha llegado, y el Hijo en el Valle Santo exclama: aquí estoy, oh Señor mi Dios. Mientras que el Sinaí circunda la casa y la zarza ardiente proclama: ha llegado el magnífico sobre las nubes. Bienaventurado quien se acerca a él, y ay de los que están lejos. Ok, gracias. Entonces, aquí, por un lado, Bahá'u'lláh le está diciendo, ok, gracias porque tu cónsul fue amable y me ofreció, ¿no?, ayuda cuando yo estaba en la prisión, y por lo tanto te vamos a conceder lo que tú suplicaste a Dios, sin decir qué es lo que él suplicó a Dios, no le deja con la duda. Pero, por un lado, le ofrece eso como un premio a la ayuda que su cónsul le brindó a Bahá'u'lláh, pero por otro lado le advierte, ¿no?, que si tú no haces caso a lo que toda esta carta te está pidiendo, que vengas a ayudar a la causa de Dios, si no, entonces ten cuidado, tienes que atenerte a las consecuencias. Obviamente, el emperador únicamente buscaba sus intereses, ¿no? Buscaba sus conquistas. Y entonces al resto de las peticiones de Bahá'u'lláh cayeron como en oído sordo, ¿no?, como piedras que caen en saco roto. Entonces fue impasible ante la proclamación de tan poderoso mensaje de Bahá'u'lláh, y gobernó sin tener en cuenta lo que Bahá'u'lláh le estaba pidiendo hasta el año 1881, cuando fue asesinado, ¿no? Cuando fue asesinado, y con el surgimiento del bolchevismo, bueno, ustedes habrán leído, ¿no?, en la historia, ya en el año 1917, toda la dinastía de ese señor zar, o sea, toda la dinastía de los zares, fue borrado de la faz de la tierra, fue extinguido, ¿no? Entonces la dinastía del zar terminó. ¿Por qué? Porque le dio la espalda a Bahá'u'lláh. Igual, la dinastía, ya vamos a ver en otra ocasión, ¿no?, la dinastía de Napoleón, del Kaiser de Alemania, la de Irán, todas las dinastías, o sea, no solamente ese rey recibió o ese emperador o ese Kaiser recibió su merecido, sino que toda la dinastía y todas las dinastías que gobernaban en ese momento y que recibieron y rechazaron la carta, el mensaje de Bahá'u'lláh, desaparecieron, menos una que sigue vigente todavía, es la de Inglaterra, ¿no? La reina Victoria le dio una respuesta educada, cortés a Bahá'u'lláh, y todavía perdura, ¿no? La reina Isabel y el rey Carlos actualmente son descendientes de esa reina Victoria. Eso no quiere decir que hay una relación entre esa dinastía y la fe Bahá'í, no, sino que es para que vean cómo ser grosero con Bahá'u'lláh les firmó la sentencia de muerte a todas las dinastías. Y la reina Victoria fue cortés, y ahí está su dinastía, todavía perdura, ¿no? Vean, lo mismo sucedió con Herodes, que fue grosero con
con Jesús, el rey Poncio Pilato, perdón, todos los que fueron groseros con Cristo, murieron. El Caifás, no pasaron 2, 3 años que murieron todos ellos, ¿no? Recibieron su dinastía, su merecido, ¿no? Entonces lo mismo sucedió con todos los que fueron groseros con Bahá'u'lláh, recibieron su merecido y ninguno pasó los primeros años del siguiente siglo. Todos terminaron. De Napoleón, de los Kaiser de Alemania, de los zares de Rusia, de los Shah de la dinastía que reinaba en Irán, los otomanos desaparecieron totalmente. Todas esas dinastías murieron, ¿no? ¿Por qué? Por haber contestado groseramente a Bahá'u'lláh. Pero en medio de toda esta carta y todo eso de la, digamos, de que el zar de Rusia, de quien estamos hablando ahorita, no le hizo caso a Bahá'u'lláh, en medio de eso hay un pasaje, en medio de la carta de Bahá'u'lláh al zar de Rusia, hay un pasaje que parece, no sé, qué le está prometiendo Bahá'u'lláh al zar de Rusia, ¿no? Le está haciendo una afirmación extraña. Lo vamos a volver a leer, pero solo ese pedacito, si nos hace el favor el Guillermo. Nosotros ciertamente hemos oído aquello que suplicaste a tu Señor, mientras guardabas comunión en secreto con Él. Por tanto, sopló la brisa de mi bondad y se agitó el mar de mi misericordia. Y te respondimos en verdad, tu Señor es ciertamente el omnisciente, el sapientísimo. ¿Qué será? Ya vamos a ver, ¿no? Pero piensen, ¿qué será lo que el zar de Rusia entró a su cuarto, a la iglesia, no sé a dónde, ¿no? Entró a orar, a comulgar con Dios, y ¿quién le suplicó a Dios para que Bahá'u'lláh le diga, te lo estamos concediendo, ¿no? Te respondimos en verdad, quiere decir que te lo vamos a conceder, ¿no? Lo que tú pediste al Señor. Ya vamos a ver, ya vamos llegando, ¿no? ¿Qué será lo que Dios le concedió al zar de Rusia? Ahora, vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar de un Bahá'í, ¿no? de esa época que se llamaba Agha Muhammad Rahim. Esfahaní quiere decir que era de la ciudad de Esfahán, que es una ciudad de Irán. Entonces aquí, para no complicarles la vida, vamos a llamarlo Muhammad, ¿no? Un señor que de nombre Muhammad Rahim. Así lo vamos a llamar. Este señor, Muhammad Rahim, era una persona de buena posición económica, o sea, era de su familia más bien, eran de dinero, no tenían comodidades. Pero cuando él se convirtió en Bahá'í, era de los únicos tal vez de su familia que se hizo Bahá'í, entonces le comenzó a ir mal, ¿no? Le comenzaron a oprimir, a maltratar, a insultar, a apartar, a abandonar. Entonces la comenzó a pasar mal en su tierra natal, en Isfahán. Entonces tuvo que abandonar su pueblo natal e ir a vivir en la parte noreste de Irán. Y bueno, no importa exactamente cómo se llamaba la ciudad, ¿no? Pero es frontera con Rusia, ¿no? Se fue a vivir en frontera con Rusia. Pero allá también ganó fama como Bahá'í, como buen Bahá'í, como no estaba bien visto. Entonces al final tuvo que ir a Ashgabat, que es en Rusia, pero justo en la frontera con Persia, con Irán. Entonces fue a vivir allá, en Rusia, ¿no? Y ahí se quedó a vivir ahí hasta el final de su vida. Ahora, en ese tiempo, en los años 1860 y algo, supongo, había un cónsul ruso que también vivía en esa parte,
y que se acercó a los Bahá'ís diciendo que estaba queriendo investigar y hacer unas preguntas acerca de la fe Bahá'í y que por favor le mandaran a una persona que sabe, ¿no? Es decir, tú vas aquí hacia la ciudad y comienzas a buscar quién es el que sabe más sobre la fe Bahá'í y que me pueda resolver unas dudas y le quiero hacer algunas preguntas sobre la fe Bahá'í que sea capaz de contestarme, ¿no? Porque supuestamente estaba entregando la fe. Eso comunica a los Bahá'ís de Ashgabat, de esa parte del país. Entonces, en ese tiempo no había administración Bahá'í, no fuerte, no, solo eran los amigos, ¿no? que se reunían entre ellos y ellos tomaban sus decisiones. Entonces, entre los amigos consultaron a ver quién de nosotros puede ir y escogieron a este amigo Aba Muhammad Rahim, ¿no? Digamos, él ganó la lotería, pobrecito, para ir a contestar al cónsul de Rusia sus dudas, ¿no? Sus preguntas. Entonces, como decimos aquí en El Salvador, él se la caló. Es como decir, él ganó la lotería, ¿no? De ir a contestar al cónsul. Ahora, el cónsul había ofrecido que le iba a pagar los viáticos y los gastos del viaje, ¿no? Incluso se iba a quedar en la casa del cónsul. Entonces, este señor Muhammad Rahim viajó y llegó a la casa del cónsul, perdón. Entonces, don Muhammad Rahim acepta, ¿no? Acepta el reto, orando, me imagino, ¿no? Con miedo, con el corazón en la boca. Hace el viaje, va a la casa del cónsul y se quedó ahí varios días en esa casa y como el cónsul tenía otras tareas que hacer, pues diariamente a una cierta hora se reunían, me imagino que comían algo, tomaban un té o algo, entonces el cónsul comenzaba a hacer sus preguntas acerca de la fe Bahá'í. Pero en realidad el cónsul no le importaba saber mucho sobre la fe Bahá'í. Eso era como un pretexto para haber buscado a un Bahá'í, ¿no? Pero un día le dijo, mire, yo la verdad, mi interés no es lo que estamos haciendo. Mi verdadera duda no es de lo que estamos hablando, es otra. ¿Cuál es? Le dijo, pues, su majestad. Entonces dijo que era una duda sobre la carta que Baha'u'lláh le escribió al zar, a su majestad el zar, donde decía lo siguiente. No lo vamos a volver a leer, solo lo voy a enfocar. Esta partecita que Guillermo acaba de leer es de donde tiene duda, ¿no? El zar. Y ese es el problema, ¿no? Que aquí Baha'u'lláh está diciendo al zar de Rusia, aquello que tú suplicaste a tu Señor y decidimos respondértela en verdad. Entonces dice, la duda es, ¿qué es lo que suplicó el zar al Señor? Y que aquí Baha'u'lláh está diciendo que te fue respondido, te fue concedido, ¿no? Imagínense cualquiera de ustedes o yo, ¿no? Que estamos ante un cónsul o ante un alcalde o ante un ministro o ante un rey, ¿no? Y me dice, en los escritos Bahá'ís aparece tal cosa. ¿Qué significa? El amigo Muhammad Rahim entró en pánico internamente, ¿no? Dios mío, ¿yo qué sé? ¿Cómo voy a saber qué quiero decir? ¿Qué quiso decir Baha'u'lláh en esa carta, en esa parte? ¿Qué le digo? ¿Y si me equivoco?
entró en pánico. Después él mismo, o sea, don Muhammad Rahim, contó posteriormente, dijo, yo medité un rato y se me vino a la mente una cuestión, ¿no? Una conclusión que saqué. Obviamente, pues, es inspiración divina, ¿no? Dijo, concluí lo siguiente, dije, los emperadores, los reyes, ¿qué piden a Dios? Me imagino que en esa época, ¿no? Porque en otra época puede ser diferente, pero en esa época de conquistas y de guerras y de superioridades y cosas así, de rivalidades entre países, ¿qué pide? O sea, él razonó en su mente, ¿qué pide un gobernante, un zar de un país como Rusia a su señor? Seguramente que pide ser victorioso en alguna conquista, ¿no? Ahora, Rusia, él sabía, ¿no? El amigo Bahá'í sabía que Rusia acababa de perder hace unos años la guerra de Crimea y estaba nuevamente en guerra con los otomanos para vengar la pérdida de la guerra anterior. Entonces, ¿qué pudo pedir? Entonces el amigo Bahá'í razona y asume que el zar, en medio de la nueva guerra contra los otomanos, seguramente que, o sea, él lo está adivinando, ¿no? No es que sabía, pero dijo, seguramente que el zar oró para que Dios le ayude, para que pueda, en su lucha contra los otomanos, esta segunda vez sea victorioso. Y justo en ese momento estaban en guerra nuevamente, ¿no? Y eso ayudó para que el amigo Bahá'í llegue a esa conclusión. Entonces le dijo al cónsul ruso, ya agarró valor, ¿no? Tuvo valor de decirle, ok, señor cónsul, mande un telegrama ya al zar y dígale que proceda con su intención de guerra contra los otomanos y lo va a ganar. Saldrá victorioso, que proceda. Y se despidieron y regresó a su casa. Y el cónsul se fue. Interesante, ¿no? ¿Qué haría yo si estoy en una situación así? Obviamente uno tiene que estar seguro de que Baha'u'lláh le va a mandar alguna inspiración. O sea, en ese momento lo que tú le digas al cónsul no se lo estás diciendo tú. Entonces, esto sucedió, ¿no? Sucedió y Rusia continuó la guerra contra los otomanos y lo ganó, tal como Baha'u'lláh lo había prometido en la carta. Pero ¿qué pasa con este amigo Muhammad Rahim? Estaba afligido. Estaba afligido, atormentado. ¿Qué tal si lo que le dije no es? ¿Qué pasa si lo que le dije no es? Le di una información equivocada sobre la intención de Baha'u'lláh cuando escribió esa carta. ¿Qué tal si interpreté mal las palabras de Baha'u'lláh en esa bendita tabla? Cualquier otra cosa pudo significar. Estaba muy afligido. Pero gracias a Dios, pues en ese tiempo Baha'u'lláh estaba en Akka, ¿no? Ya dijimos. Y a este señor Muhammad Rahim le tocaba peregrinaje a Tierra Santa, es decir, le tocaba ir a visitar a Baha'u'lláh.
y familia, ¿no? Entonces, pasa unos meses mal, ¿no? Atormentado y afligido y muy preocupado. Realmente estaba muy preocupado, ¿no? Entonces llega el tiempo que ya tiene que viajar, ¿no? Y quién sabe cómo, ¿no? Porque en ese tiempo no todos tenían los medios para viajar cómodamente, ¿no? Algunos incluso a pie viajaban. En este caso no sé cómo viajó él, pero la cosa es que ya cuando cruzó los miles de kilómetros y llegó donde estaba Jaula, en la ciudad de Acá, ya cuando iba llegando, se encuentra con el secretario de Bahá'u'lláh, que él ya era la segunda vez que viajaba, entonces ya se conocían, ¿no? Entonces, ¿saben qué le dice el secretario de Bahá'u'lláh cuando lo ve que está llegando? Después de saludar, hola, ¿qué tal? Me imagino, ¿no? Dime, cuéntame, ¿qué le dijiste al cónsul de Rusia? ¿Qué? Dios mío, seguramente que metí la pata y cometí un error. Se atormenta más, se aflige más. O sea, esa pregunta solo le sirvió para aumentar su pobre angustia. Después se le acerca otro y le pregunta lo mismo. Dios mío, ¿qué hice? Hasta que duerme esa noche afligidísimo y al día siguiente le llega a visitar ni más ni menos que Abdul Bahá, hijo mayor y más tarde sucesor de Bahá'u'lláh, ¿no? Se le acerca, le da la bienvenida y ahí sí, pues Abdul Bahá sí era, digamos, no cualquier Bahá'í, ¿no? Entonces, él le cuenta todo lo que había sucedido, todo lo que le había sucedido a Abdul Bahá. Pero le invadía un gran sentido de culpa y de angustia, ¿no? ¿Qué tal si me equivoqué? Entonces, en medio de todo eso, culpa y miedo y angustia, Abdul Bahá le dice, tranquilo, sé feliz, aliviado, alégrate, conténtate o regocíjate, porque lo que tú declaraste al cónsul de Rusia fue correcto. No te preocupes. Ahora, ellos, ¿cómo sabían? Ya lo sabían, ¿no? Ya lo sabían. ¿Cómo lo sabían? Entonces Abdul Bahá le dice, le cuenta. Dice, un día, supuestamente el mismo instante en que tú estabas hablando con el cónsul de Rusia, allá en Rusia, nosotros estábamos reunidos en la presencia de Bahá'u'lláh. Y de repente, Bahá'u'lláh sonrió y nos dijo, el cónsul de Rusia pidió a uno de nuestros siervos cuál fue la oración del zar que fue escuchada por Dios. Repito, de repente estábamos en presencia de Bahá'u'lláh y él dijo, el cónsul de Rusia pidió a uno de nuestros siervos cuál fue la oración del zar que fue escuchada por Dios. En este mismo instante, exactamente, nuestro siervo, que se llama Agha Muhammad Rahim, está contestando esa pregunta y la respuesta que dio fue correcta. Imagínense. Qué maravilloso, ¿no?
qué poder, ¿no?, que tenía el Rey de Reyes, no solo para contestar la pregunta, para amonestar, para quitar todas esas dinastías y también para saber en qué momento está sucediendo cada cosa, ¿no? Entonces, sabemos que durante la guerra de los rusos contra Turquía, al parecer, era para vengar la derrota de la guerra de Crimea, ¿no? La guerra de una década más o menos antes, un poco más de una década antes. Dice que los rusos en esa guerra iban bien, avanzando hacia Constantinopla, que hoy se llama Estambul, que es la capital de Turquía, ¿no? Entonces los rusos iban avanzando bien, según cuenta la historia, ¿no? Pero de repente fueron bloqueados, antes de llegar a Estambul, fueron bloqueados por los otomanos, por los turcos. Entonces ahí fue que perdieron muchas vidas, muchos soldados de ellos murieron. Entonces se cree que en ese momento el zar Alejandro II se afligió, se preocupó, ya pensó en una segunda derrota ante los otomanos. Entonces entró en comunión con Dios y suplicó a Dios ayuda para ganar esa guerra. Entonces, después de eso, llegó la carta de Baha'u'lláh, y cuando lee que su súplica fue escuchada, o sea, y decidimos atenderlo, ¿no? Que Dios decidió atender la súplica, pero tenía duda de qué súplica no había sido escuchado por Dios. Entonces, cuando su cónsul hace lo que ya vimos, ¿no?, lo que su investigación con el amigo Bahá'í ahí en Ashgabat, y le manda telegrama, entonces ahí con plena seguridad continuó la guerra y fue victorioso, ¿no? Se asume que la cronología era más o menos como yo conté, pero no hay seguridad, ¿no?, de la cronología. De lo que sí hay seguridad es de que el cónsul buscó a un Bahá'í para investigar cuál era la intención de la carta y de qué conquista se refería, y todo eso es correcto, solo que la cronología, ¿no?, de los hechos no se conoce exactamente. Así que esta es una anécdota muy interesante sobre la carta que escribió Baha'u'lláh al zar de Rusia, y eso fue el desenlace, ¿no? Así que si alguien desea hacer algún comentario, adelante. Interesante, ¿no? Sí, yo solo quiero también repetir que es súper interesante y casi mágico, bien bonita esta historia realmente. Sí. Sí, la verdad es que si ustedes se ponen a averiguar qué pasó con los gobernantes después de haber rechazado a un mensajero de Dios, háganlo al menos de unos 2 o 3 casos, ¿no? Por ejemplo, yo averigüé qué pasó con Caifás, qué pasó con Poncio Pilato y todos ellos, o por ejemplo con Herodes, todititos murieron un par de años después, ¿no? O sea, no duraron mucho después de haber hecho el daño. Por ejemplo, el rey de Persia que
mostró su enemistad al Bab, no tardó mucho en morir. Murió antes que el Bab mismo, ¿no? O por ejemplo, el ministro persa que mandó matar al Bab no duró mucho, recibió su merecido. Pero hay casos de que duraron, por ejemplo, como esta reina Victoria de Inglaterra, ¿no? Que no dio una respuesta grosera a Bahá'u'lláh, fue cortés, ¿no? Entonces, hasta ahorita sus descendientes están gobernando. Claro, eso no quiere decir que hay una alianza, ¿no? entre los Bahá'ís y esa dinastía, en absoluto, ¿no? En absoluto. Son cosas distintas, pero ahí está, ¿no? Todas las demás dinastías que fueron groseras con Bahá'u'lláh desaparecieron casi inmediatamente, ¿no? Unas décadas nomás y terminaron toditos, menos la de Inglaterra que todavía perdura, ¿no? Y larga vida para la reina Victoria y para sus descendientes. ¿Por qué? Porque contestaron educadamente a Bahá'u'lláh. No se hicieron bahá'ís, ¿no? Pero contestaron con cortesía. Entonces eso les valió para poder perdurar más tiempo, ¿no? Hagan esa investigación alguna vez, ¿no? De ver cuál fue el destino de cada uno de estos gobernantes y van a encontrar que todos recibieron muy pronto su merecido, ¿no? Bueno, ¿alguien más desea decir algo? Interesante, ¿no? Solamente agradecerte por tu esfuerzo en preparar este material y exponerlo de la manera como lo hace. Muchas gracias. Es un placer. Yo, igual que don Sí. Muhammad Rahim, es inspiración de Dios que todos nosotros, ¿no? Cuando hacemos un servicio a la fe de Bahá'u'lláh recibimos inspiración, recibimos ayuda, no hay duda, no hay duda. Una vez, ya lo he contado, ¿no? Pero es que no puedo dejar de contarlo de nuevo, ¿no? Yo estaba sentado en una oficina de un colegio católico y pues ahí no puedo hablar de la fe, ¿no? Y tenía 4 compañeros que estaban en la misma oficina sentados. Entonces yo vi que entró un amigo que yo sabía que me iba a preguntar sobre Bahá'u'lláh. Entonces era incómodo que me preguntara delante de esos 4 compañeros acerca de la fe bahá'í, que yo tuviera que contestarle en un contexto de un colegio católico. Entonces dije, yo Bahá'u'lláh, ¿qué hago para hablar de ti a este señor si están presentes esos 4 compañeros? Inmediatamente los 4 compañeros se levantaron y se fueron. Y estuvieron fuera exactamente el tiempo que el otro amigo estaba ahí. Me preguntó hasta donde se cansó, ¿no? Sobre Bahá'u'lláh, y yo le contesté una media hora más o menos. Cuando se fue, entonces regresaron los 4 compañeros. Entonces yo les dije, ¿y a dónde se fueron? Curiosamente, para saber a dónde los había mandado Bahá'u'lláh. Entonces me dijeron que sí, era una reunión en la sala número tal, que por medio del mensaje en la computadora les habían dicho que ya vayan a tal parte. Los llamaron a una reunión. Esa para mí es tan evidente. ¿Y quién soy? Yo. Pero dice una gota de agua con sus condiciones es un mar, ¿no? Un átomo es un sol.
Adelante, ¿quién quería decir algo? Amalia. Sí, lo que yo quería comentar es que Bajaola, cuando le mandó la carta a la reina Victoria, en la segunda carta que le mandó le decía de que si no quería obedecer, que al menos a obedecer a la petición de él, que al menos detuviera el tráfico de esclavos. Y eso lo hizo la reina Victoria, y entonces por eso le mandó otra carta diciéndole que por lo que había hecho, su reinado iba a perdurar. Entonces, el reinado, pues ahí todavía sigue, pues ese reinado de Inglaterra. Y la nieta de esa reina Victoria conoció la fe y pues yo no sé si se hizo Bahá'í ella, pero ella habló bien de la fe Bahá'í. Tal vez quiere decir, no sé, María Reina de Rumania, ¿no? Sí. Que Martha Ruth, una maestra periodista Bahá'í, viajó, visitó y ella aceptó la fe Bahá'í. Ajá, puede ser relacionado con... Sí, correcto, sí, es la reina María de Rumanía. Tal vez algún día también hablemos de ella. Sí, o sea, era descendiente de la reina Victoria y que se casó con alguien de Rumanía y se hizo reina de Rumanía, ¿no? Entonces es interesante todo eso, ¿no? Y tal vez parte de su premio era eso también, ¿no? De que su descendiente se convirtiera en Bahá'í, ¿no? Es interesante, o sea, si nos ponemos a pensar en todo lo que pasó, la historia religiosa es así. Es decir, Jesús, por ejemplo, vivió y fue martirizado y muchos historiadores lo ignoraron, pero no deja de ser grandioso todo lo que pasó con él. Y hoy que todo el mundo es cristiano, sale a relucir todo lo grandioso que fue. Entonces Bahá'u'lláh igual, ¿no? Bahá'u'lláh vino, se fue como ladrón en la noche, tal como dicen los escritos. Fue grandioso todo lo que sucedió con él, pero los historiadores, como solo van por las cosas que hacen bulla, como la política, las cosas negativas, las guerras, pero cosas como la venida de Bahá'u'lláh muchos lo ignoran, ¿no? Pero en el futuro, cuando ya la humanidad le ponga atención a estos sucesos, sabrá que es algo grandioso lo que sucedió con Bahá'u'lláh, ¿no? Humberto levantó la mano. Humberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, una cosa que estaba recordando, es que hay un famoso literato ruso, León Tolstoy, que en una ocasión él escribió una nota con relación a Bahá'u'lláh y diciendo: los hombres pasamos nuestra existencia tratando de encontrarle el sentido a nuestra vida, pero había un prisionero en Acre que tenía la respuesta, Bahá'u'lláh. Yo he tratado de averiguar, porque varios Bahá'í han presentado ese texto, en qué periódico, en qué libro se encuentra eso, pero me parece que es muy, muy, muy interesante que un personaje de esa talla, un personaje tan... Eso está en un libro Bahá'í impreso hace muchos años que ya no se está editando, creo que se llama Rumbo hacia el futuro, sí, donde salen bastantes personalidades. Sí, bastantes personalidades, entre ellos está León Tolstoy y otros personajes también conocidos que hablaron sobre la fe Bahá'í y sobre las enseñanzas de la fe.
La reina María de Rumania también, por supuesto, ella era una bajay conversa, no le permitieron bajar en el puerto de Haifa cuando ella, paseando por Oriente Medio, quiso visitar los lugares sagrados de la fe, o sea, a ver a la figura central de la fe, ¿no? En la época de Abdul Bahá, o sea, el maestro lo hubiera recibido, pero por cuestiones políticas le impidieron hacer que ella bajara, y entonces tuvo que regresarse a su país lamentando no haber podido encontrarse pues con el centro de la alianza, ¿no? Esa es la forma. Hay un caso de eso que estás contando, de esta historia tan interesante sobre cómo Bahá'u'lláh, en ese instante en que el embajador y ese Bahá'í Muhammad, que dice el nombre Muhammad, ¿no? Isfahani, ¿no? De Isfahani, estaba conversando con el rey y con este embajador y luego le dijo esa respuesta, ¿no? ¿Sabes? Las manifestaciones divinas pues seguramente tienen esa, no seguro, de hecho tienen esa capacidad, ellos no van más allá del tiempo y del espacio, están en otra dimensión, ¿no? Una cosa fantástica. Hay un Bahá'í que estoy tratando de recordar su nombre, no recuerdo en este momento, quizás si Badí está conectado, él lo podría, porque él ha hecho un estudio sobre su biografía. El primer Bahá'í peruano en aceptar la fe lo hizo en los Estados Unidos, en Nueva York. Y fue el primer Bahá'í peruano. No vivía en Perú, pero fue el primer peruano. Luego, de algunos años, él viajaría a Perú y rápidamente se fue a vivir a Ecuador y trabajó toda su vida como pionero, como maestro viajero en Ecuador. Y él amaba mucho al Guardián, enormemente al Guardián. Él hablaba del Guardián, pero maravillas, y el Guardián lo quería a él bastante. Y entonces él decidió irse de viaje por bastantes pueblos y, en fin, caminar por todas partes, pueblos pequeñitos, ya hay pues en la sierra de Ecuador, de Perú, en la de Ecuador. Y entonces él llegó a un pueblo muy pequeño, y entonces estaba con hambre y llegó a un restaurante pequeño y pidió una comida, y como es un pueblo pequeño que nadie, pues cuando llega alguien extraño, todos se enteran, ¿no? ¿Quién llegó, no? Entonces un señor va al rato y lo ve que él no es del pueblo y le dice, ¿usted, señor, quién es? El fulano de tal, le dice, yo soy peruano y esto. Usted, su nombre repítame, ¿cuál? Espere, yo tengo algo para usted. Entonces fue y le dice, yo trabajo en la oficina de correo y hay una carta para usted que ha llegado hace un tiempo atrás, y él lo abrió y el amado Guardián le mandaba una carta felicitándolos por su proyecto de enseñanza y por el trabajo que estaba haciendo para expandir la fe Bahá'í en las zonas alejadas del Ecuador. ¿Cómo el amado Guardián sabía de que en esos días llegaría este personaje viajando de pueblo en pueblo y que en ese momento llegaría allí y él tenía que escribirle una carta para que él lo recibiera? Cosas como esta, por ejemplo, bueno, el Guardián viene de la familia sagrada, entonces esos dones espirituales en parte continúan con la descendencia, ¿no? Entonces, así como Bahá'u'lláh sabía de que este Bahá'í estaba hablando con el embajador ruso, y entonces ocurrió lo que nos has contado, ¿no? Quizá la historia cambió para solamente que encaje bien la respuesta que le estaba dando. El amado Guardián también sabía dónde estaban los pioneros, en qué parte del mundo y qué cosas les estaba pasando seguramente, ¿no? Es fantástico. Gracias, Croy. Bueno, qué bueno, ¿no? Son cosas que demuestran el poder o sea, en mi opinión, un representante de Dios en la tierra como Jesús, como Bahá'u'lláh, como Muhammad, como el Bab, ellos tienen autonomía, es decir, tienen conocimiento, acceso al más allá. Lo que pasa es que ellos son seres que se disfrazan más bien de seres humanos, pero en realidad tienen más poder que lo que uno pueda ver así a simple vista, ¿no? Entonces, ser un humano es un disfraz para que uno tenga confianza de
hablar con ellos y seguir el paso de ellos, pero en realidad ellos son la manifestación de Dios, es decir, tienen conocimiento del más allá, no necesitan que Dios le diga a Bahá'u'lláh, hey, Bahá'u'lláh, ahorita el cónsul está hablando con un señor, o sea, ellos tienen todos esos poderes, ¿no? En mi opinión. Bueno, ¿algún otro comentario? Si me permites uno más que acabo de recordar de la mano de la causa de Dios, el doctor Mojayer, cuando estuve en una escuela de verano hace muchos años ya, y él nos dijo a nosotros, apaguen las grabadoras, dejen los lapiceros en su sitio guardado, porque no quería que apuntaran, anotaran eso que él iba a contar, ¿no? Entonces, porque no quería que, bueno, ¿por qué será? No quería. Bueno, él dijo en una ocasión, en el Centro Mundial, estaba pues el guardián y los bajáis trabajando, cada uno haciendo sus cosas, y había un señor bajáis muy, muy trabajador, muy devoto, y el guardián no lo veía. Y entonces preguntó, ¿qué pasa con esta persona? No recuerdo el nombre, y dijo, está enfermo, está en el hospital, muy mal. Oh, dijo él, está bien. Ok. Al día siguiente se presentó este señor, el enfermo, y igual, lleno de vitalidad y trabajador y moviéndose y todo, y no hablaba con nadie, se estaba arreglando el jardín, él se dedicaba al jardín, a arreglar. Y entonces uno le preguntó, oye, ¿qué pasa? Tú has estado hasta ayer muy mal, muy mal. ¿Qué cosa te ha pasado? Le dice, ¿no? ¿Por qué estás ahora? Bueno, yo te voy a contar, le dice, anoche, yo estaba durmiendo, y me acosté porque me sentía muy mal, y en el sueño se me presenta el guardián y le dice, ¿qué pasa contigo? ¿Qué tienes? Y le dice, yo estoy mal. ¿Y qué cosa tiene? Me duele acá. Y entonces en el sueño el guardián le pone la mano en la parte dolorida y él dice, ahora levántate porque hay mucho trabajo pendiente. Y se despertó. Se puso la ropa y se vino a trabajar al Centro Mundial, a seguir trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo es un sueño así, no? Bueno, es una experiencia espiritual que el guardián lo visita, lo cura y lo manda a trabajar porque hay mucho trabajo pendiente. Eso lo contó la mano de la causa, de modo que está ratificado como un personaje tan importante pues, como una mano de la causa, ¿no? Entonces, ese hecho ocurrió, no es cosa mía, ¿no? Y gracias. Sí, gracias. Sí, en realidad, Abdul Bahá y Shoghi Effendi tienen infalibilidad adquirida, es decir, ellos, Bahá'u'lláh y el Bab son infalibles por esencia, ¿no? O sea, ellos ya traen ese conocimiento, ¿no? Ya es como un sentido que ellos tienen, el hecho de poder ver el futuro, leer las mentes, adivinar qué es lo que está pensando la gente, qué va a pasar en el futuro, qué pasó en tal parte donde yo no estoy. Todo ese conocimiento es parte del ser de ellos que lo pueden hacer. Pero Abdul Bahá, Shoghi Effendi y los imanes de los musulmanes, todos ellos tienen una cosa que se llama infalibilidad adquirida, es decir, ellos por aferrarse a la manifestación de Dios es que Él les inspira todas esas cuestiones, ¿no? O sea, a través de Él es que ellos pueden hacer esas cosas extraordinarias. Bueno, eso es un asunto complejo que tal vez merece una reunión completa, ¿no? ¿Alguien más? Si no, solamente agradecerle a Kurosh, ¿verdad? Muy interesante los relatos, el análisis. Muchas gracias. Gracias por asistir, Joale, y alumbrar la reunión también. Muy amable todos. Les agradezco su atención. Y para los amigos de El Salvador, no se olviden de asistir este domingo a la sede nacional. Ahí vamos a hablar sobre León Tolstoy. Buenas noches. ¿A qué horas, Kurosh? Un fuerte abrazo. Allah Wafa.
3 de la Adiós. Kurosh, Coloca Buenas la noches foto a todos. del evento. Kurosh. Buenas Sí, sí, claro, claro. Sí, Walter, Este domingo, ¿a qué horas en la cena será? a las 3 de la tarde. Ya. ¿Qué va a haber ahí? Vamos a hablar sobre la paz. Sí, puede llevar a Salvador bueno. Martel. Ahí Sí, al camino. estaba pensando a la señora esta, Sandra Martínez, y a una odontóloga que está de visita. Ella vive en Costa Rica, ella es salvadoreña, pero está de visita. Y está bueno saberlo, este domingo que viene, ¿verdad? Sí.